y saludamos al maestro Carlos Yaler, siempre también a los chicos se están motivando y todos los profesores, ¿no? Siempre están motivando a cada uno de ustedes y hay que seguir chicos en este preparación, es tu objetivo, tu meta, lo que te has trazado se debe cumplir, ¿no? A corto plazo, que no sea muy largo plazo. ¿Ya, chicos? Ya, bien, Gracias, joven. maestro. Gracias, No te maestro. preocupes, Floremina. Bien, bien, jovencitos. Bueno, para empezar, primero saludarlos de parte de las academias Aduni y César Vallejo y aunarme también a la recomendación, al recuerdo de que tu práctica semanal es importante. Una forma que tú tienes de medir tu preparación, tu esfuerzo, tu forma de captar los contenidos y cuánto estás tú superando, mejorando, aunque sea un punto más cada semana, es mediante la práctica semanal, por un lado. Y por otro lado, joven, tome en cuenta que para que tú tengas esa práctica, nosotros los docentes hacemos también, nos tomamos un tiempo de crear las preguntas, ver preguntas anteriores, cambiarlas para que no tengas preguntas repetidas, porque es cierto, mira, no hay que sentirse mal, pero en el ciclo semestral hay alumnos que ya se preparan por segunda vez, por tercera vez, y yo estoy seguro que tú te sentirías decepcionado que de tu anual pasado, de tu semestral pasado, de tu ciclo pasado, veas la misma pregunta y la misma clave igualito. Eso, joven, nosotros lo tenemos muy presente y sí nos tomamos un tiempo para cambiar las preguntas, cambiar las alternativas, cambiar el sentido y no solamente copiamos o repetimos ni creamos, sino que tratamos de pensar incluso cómo preguntaría la universidad en un examen real y así hacemos las preguntas. Una forma de valoración de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo es rindiendo ese examen que además es valioso para ti, para tu preparación. Y es una prueba también de que estás presente, que estás atento, que estás respondiendo cada semana que hacemos un tema, joven. ¿Ya? Bien, es un gusto, joven, siempre poder conectarme con ustedes. Aula 082. Hoy estamos ya 28 de mayo, joven. Estamos avanzando los días. Estamos ya entrando ya al próximo mes de junio, que es el mes del invierno, donde vamos a empezar el invierno, el frío de verdad. Y de todas maneras, joven, desearte salud a ti, a tu familia, a todos en casa, que la vacunación continúe para aquella generación que lo dio todo por nosotros, que son nuestros abuelos y en alguno que otro caso nuestros padres cuando son un poquito mayores. Espero que este proceso continúe, que sigan llegando las vacunas a nuestro país y a los hombros de las personas de nuestro país también. ¿Ya? Un abrazo fuerte, joven. Aula 082 y espero que te encuentres muy bien siempre. Diana Caterín Anco, muy buenos días, señorita Diana Caterín, que siempre nos acompaña, siempre nos sintoniza desde alguna parte alejada, desde desde Huancayo City. Un saludo para todos ustedes, joven. Karin Alexandra también, la estudiante que ya hoy nos ha dicho buenos días, profesor. Ángelo también, Leonardo Fabricio, Jacqueline Stephanie, muy buenos días con todos ustedes, jóvenes. Espero que todos en su hogar se encuentren muy bien, de verdad. ¿Ya? Bien, joven, hoy estamos 28 de julio digo 28 de mayo. ¿Verdad, joven? Estamos a 2 meses del bicentenario también. Estamos exactamente, joven, a 2 meses de cumplir 200 años de vida republicana, a 2 meses de rememorar esa proclamación de la independencia que hizo San Martín en Cabildo Abierto en 1821. Y hay que preguntarnos, hay que reflexionar, ¿cuánto realmente de esa promesa de república, de esa promesa de libertad, de esa promesa de cambio hecha en 1821 se ha cumplido al día de hoy, se ha logrado al día de hoy? ¿Cuánto de esa promesa de progreso, de mejora en temas de salud, en temas de educación, en temas de infraestructura, en temas de accesos de la población, por ejemplo, a mayores servicios de agua, de luz, de desagüe, por ejemplo, se ha alcanzado con la República? A casi 200 años de esta proclama, de esta promesa, cuánto nos falta por cumplir, nos falta por avanzar, joven. Y verdad, tú estás en edad de votar, ¿sí o no? Tú, joven del semestral San Marcos, estás en edad de votar. ¿Y qué es lo que crees que pide la población para ti que eres un votante? ¿Qué es lo que espera el Perú de ti que eres un votante, que eres un elector? Que votes así. Allá hay algunos alumnos que todavía no votan,
Pero, a ver, ¿qué crees que espera la población? ¿Qué crees que espera el país? La historia de ti. Que votes con temor, que votes con lo que te dicen los medios de comunicación, que votes con lo que te dicen la encuestología, la encuestocracia, o que tengas memoria, que tengas recuerdo, que seas crítico, que seas responsable para emitir tu voto. Eso es lo que se espera, ¿sí o no? Que haya racionalidad, que haya memoria, que haya dignidad también y que miremos los últimos 5, 10, 15, 20 años de nuestro país y que pensemos, ¿queremos esto? ¿Debe seguir esto? ¿O hay que cambiar, hay que proponer? Eso es lo que se espera de ti, joven. ¿Ya? Y eso se llama responsabilidad, conciencia cívica. Tiene un montón de nombres, pero yo lo resumo, joven, en memoria. Debemos tener memoria, joven. ¿Ya? Bien, joven, mucho gusto. Luis Ángel, Gino Martín, Jackie Stephanie, con todos ustedes, joven. Muy buenos días. Y también un saludo nuevamente para Diana Caterín Anco, que siempre nos sintoniza por la señal de TV Perú Canal 7 desde la capital de la región Junín. Un saludo para toda la gente de Huancayo City. Diana Caterín Anco, ¿cómo está la temperatura por allá a esta hora de la mañana? En la ciudad de Huancayo, Natalie Marjorie también. Muy buenos días, señorita Natalie Marjorie Tejada. Claro, para la gente de Atevitarte, Sebastián, también está caluroso. Provecho, muy buenos días ahí con toda la gente de Huancayo que nos sintoniza. Una mañana calurosa, cielo despejado seguramente. Ese es el clima templado seco. Un saludo para toda la gente de Huancayo, en capital de la región Junín. ¿Ya? Bien, joven, el tema que nos toca, mira, problemática del uso del suelo y agua y desarrollo sostenible, joven. Ya vamos a ver cuál es la gran problemática que tenemos hoy en día en nuestro planeta, en nuestro país directamente, en cuanto al uso de los recursos, en cuanto al uso del agua, de los suelos. ¿Ya? Tenemos graves problemas hoy en día en cuanto a la contaminación, joven. ¿Ya? A ver, objetivo, joven, identificar la problemática asociada al uso del suelo y del agua. ¿Ya? Hay muchos problemas en cuanto al uso del suelo y el agua. Hay la desertificación, la salinización, la deforestación, la contaminación de las aguas y la importancia del desarrollo sostenible y sus pilares. Y la Agenda 2030, joven. ¿Ya? A ver, la secuencia, joven. La secuencia es un poquito extensa. A ver, una introducción, desertificación, deforestación, causas y características en nuestro país, problemática del agua en nuestro país, específicamente las formas de contaminación del agua. Ahí vamos a mencionar seguro la contaminación por relaves mineros, por derrames petroleros, la contaminación por pesticidas, de la agricultura, desarrollo sostenible y la Agenda 2030, joven. ¿Ya? A ver, una introducción, joven. Ahí estás tú pensando. Y hoy en día, joven, ¿verdad? Yo sé que tú has crecido, mi generación también, joven, creció con las 3 R's. Pero hoy en día, joven, hay una más. Hay una R más. ¿La sabes? ¿La conoce, joven? ¿Cuáles son las 4 R's hoy día? Las clásicas, ¿cuáles son? Reciclar, reutilizar, reducir, ¿sí o no? Ahí están las 3 R's. Pero hoy en día, joven, también tenemos recuperar. ¿Tú recuperas, joven? ¿Recuperas o no recuperas? ¿Qué dices? ¿Recuperas algunas cosas, joven, o ya no recuperas? ¿O simplemente eres de usar una vez y votar, así como ella hizo con tus sentimientos? ¿Eres de usar una vez y votar, así como ella hizo contigo y tus sentimientos? ¿O recuperas? Ajá, su compañero dice, profe, yo recuperé su amor de ella. Pero no, joven, hablamos de cosas concretas para el medio ambiente, para el planeta, no para tu corazón. ¿Ya? Pero es lo que tú crees. Además, ella, tú dices que la has recuperado, pero ella sigue pensando en tu amigo, en tu chochera, en tu pata del barrio. Bien, joven, las 4 R's, mira, ¿cuál es la finalidad de ponerlas en práctica? ¿Por qué es importante poner en práctica las 4 R's? Reciclar, reducir, reutilizar y hoy en día, joven, recuperar. ¿Por qué será importante, joven? Las 4 R's son un conjunto de estrategias para el manejo de residuos con la finalidad de contribuir con un cambio en el ambiente, un manejo sostenido, reducir la basura generada en nuestro planeta, joven. Así es, Luis Ángel lo resume directo así. Profe, las 4 R's para disminuir la contaminación del planeta, para reducir, disminuir
y evitar la contaminación de nuestro planeta, joven. Eso es importante. Hay que reducir, reutilizar, reciclar, recuperar, joven, ¿no? Por ejemplo, cuando se recoge un televisor viejo, malogrado, botado de la calle, y se le saca el cobre, se le saca todos los cables de cobre, todos los componentes de cobre, se le sacan los imanes, se le saca el plástico y todo eso se separa. Ahí, joven, ¿qué se está haciendo? Se está recuperando, reciclando y ese cobre que se transforma en otra cosa que se está reutilizando. ¿Ya? Se recicla y se reutiliza, joven. ¿Ya? Y con eso se está reduciendo la basura. Porque ¿qué pasa si ese televisor lo dejas ahí y se junta otro televisor, de ahí alguien tiene una radio quemada, una radio malograda, una plancha quemada? Se acumula, ¿sí o no? Y no se reduce. ¿Ya? Como dice su compañero Luis Ángel Palomino, para evitar y disminuir también la contaminación de nuestro planeta, joven. ¿Ya? Joven, dime la verdad, ¿tú hoy en día recuperas, reduces, reutilizas, reciclas, sí o no? A ver, y te lo voy a preguntar en algo bien concreto, del día a día de nuestro hogar. ¿Reduces el consumo de electricidad, sí o no, en tu casa? Cada vez que sales del cuarto, ¿apagas la luz? Cada vez que no utilizas un artefacto eléctrico, ¿lo desconectas? ¿O dejas la luz prendida, dejas el televisor prendido, dejas la radio encendida y te vas a la calle? ¿Qué hace, joven? ¿Reduces o no reduces? ¿Qué hace, joven? ¿Recuperas o no recuperas? Hay que recuperar, hay que reutilizar, hay que reducir. ¿Ya? Por ejemplo, joven, ¿cómo reutilizamos? Bueno, hoy en día, joven, hay mucho, a ver, el caucho de las llantas, o sea, las llantas de caucho pueden ser utilizadas, por ejemplo, para algunas cosas como la decoración. Yo he visto incluso tipo macetas. Tú pones una llanta en el suelo y la rellenas con abono, haces un hueco, plantas algo ahí, joven, y con el tiempo el árbol crece dentro de la llanta y se hace grande, se hace grande, se hace grande, y ese arbolito está protegido alrededor por la llanta, por ejemplo. ¿Ya? Bien, joven, son formas de reutilizar. ¿Ya? A ver, vamos a ver los problemas que tenemos hoy en día en nuestro planeta, joven. Primero, desertificación. ¿Ya? A ver, ¿qué es la desertificación, joven? La desertificación, como su nombre lo dice, es la degradación ecológica en la que el suelo pierde su capacidad reproductiva, su capacidad fértil, debido a diversas actividades, sobre todo del hombre. Puede haber alteración climática, pero sobre todo del hombre, joven. La desertificación tiene que ver hoy en día mucho con el cambio climático. Ahí tenemos una imagen de un suelo que se ha desertificado, joven. Un suelo desertificado tiene que ver incluso con el extremo calor, la falta de lluvias, que es sequía. Ahí ocurre, joven, la desertificación. ¿Ya? A ver, ¿dónde es más fuerte, dónde es más amplia la desertificación? En la costa peruana. También está presente en otras regiones, pero en la costa, joven, es amplia la desertificación. En nuestro país, joven, Perú ocupa el tercer lugar en Sudamérica con respecto a suelos desérticos. El 3,1% de los suelos es considerado hoy en día como zona desertificada. El 23,75% están en proceso de desertificación, joven. Y la lucha contra la desertificación tiene que ser amplia. No es un tema solamente del colegio, de un mensajito, sino tiene que ser un tema incluso económico, ecológico, social, yo diría incluso educativo y hasta cultural. En serio, joven. ¿Cómo podríamos luchar contra la desertificación? Por ejemplo, en esas laderas de montaña, sembrar árboles que te capten más humedad y así atrae las nubes para que esa zona sea húmeda y tal vez no tenga lluvia, pero al menos tenga algo de humedad, tenga algo de sombra y eso ayuda un poquito a los suelos a recuperarse. ¿La joven? La tercera parte de la superficie de nuestro país está en proceso de desertificación o ya está desertificada. Es un grave problema debido a los impactos para la agricultura que esto pueda tener, joven. ¿Ya? No te preocupes, Hidalgo, ahorita lo vamos a mencionar. Ese es otro aspecto que vamos a hablar de la salinización. Ahorita lo vamos a mencionar, no te preocupes, ese es otro problema del suelo. Primero estamos hablando de la
desertificación, joven. ¿Ya? Se repite, joven, ¿qué es la desertificación? Es cuando el suelo pierde su capacidad fértil. Es cuando el suelo pierde su capacidad reproductiva, joven. ¿Ya? A ver, esa es la definición. ¿Ya? Las causas, vamos a ver, joven, por región. A ver, en la costa, ¿a qué se debe? La salinización, lo que estaba preguntando su compañero Hidalgo, ahorita vamos a ver de qué se trata. Sobrepastoreo en la costa norte y en la costa centro-sur, joven, ¿a qué se debe? También salinización, ahí está la imagen, joven. En la costa, el factor común es la salinización. El común denominador en la costa, lamentablemente, joven, es esto. Salinización, joven. ¿Ya? Y esto tiene que ver con malas prácticas agrícolas. Muy malas prácticas agrícolas. En los Andes, en la sierra, ¿qué se debe, joven? Erosión hídrica. Tú dirás, profe, ¿qué es eso? La lluvia, joven. Alguien dirá, profe, pero la lluvia es un proceso natural. ¿Cómo la lluvia va a traer desertificación de los Andes? Si es algo natural, tiene que ocurrir. Más bien la lluvia trae humedad. Es cierto, la lluvia es normal, pero si antes que llueva tú talas, tú quemas o tú simplemente deforestas, la lluvia cuando cae, joven, arrasa con todo y te desertifica. La lluvia es un proceso natural, pero si tú antes que caiga la lluvia te has tumbado los árboles, te has tumbado la maleza, te has tumbado los pastizales, los has quemado, los has talado, los has volado, obviamente cuando cae la lluvia, joven, ahí simplemente arrasa con todo. ¿Ya? El sobrepastoreo también, la quema de pajonales, lo que estamos mencionando, la fuerte pendiente de los Andes, la falta de cobertura vegetal causada por el hombre, inciden en lo que es la erosión hídrica, causa de desertificación de los Andes. ¿Ya? Mira, joven, quiero que veamos esta imagen un poquito de cerca. ¿Qué tenemos aquí, joven? Mira la montaña, mira el cerro. ¿Cómo lo ves, joven? ¿Lo ves con vegetación o lo ves seco? ¿Cómo ves esa montaña? ¿Cómo ves ese cerro, joven? ¿Lo ves con vegetación o lo ves seco? ¿Lo ves seco, sí o no? Y ahí está el sobrepastoreo y la creencia equivocada de que quemando los pastizales, los ichus, quemando la maleza, todo esto, joven, se va a reverdecer, se ve arenoso. Ese cerro debería estar cubierto con un poquito más de vegetación, joven. Así es, Nicole. Debería estar con más vegetación, pero mira, si tú a eso le sumas esto, el sobrepastoreo, joven, que llevas el ganado vacuno, el ganado caprino, a comerse el pastito de la montaña, joven, lo estás impactando negativamente. Y cuando cae la lluvia ya no encuentra vegetación, remueve las capas de tierra, la lleva cuesta abajo y todo esto genera erosión. Es una forma de desertificación, joven, en los Andes. Y en la selva, ¿qué tenemos? La lixiviación. ¿Qué es eso? ¿Alguna vez escuchaste eso, joven? ¿Alguna vez oíste esa palabrita? Lixiviación. Nada, joven, nunca, nunca en tu vida. Joven, voy a ponerlo así acá en el chat. La lixiviación. La lixiviación, joven. ¿Ya? La lixiviación, joven, entre comillas, es el lavado de suelos. Lavado de suelos en la selva agravado por la deforestación, joven. Agravado por la deforestación. ¿Ya? Sobre todo en zonas de fuerte pendiente. ¿Cuál es esa fuerte pendiente? La selva alta, joven. ¿Ya? Ahí te lo estoy enviando, la lixiviación, joven, ocasionado por las lluvias intensas, pérdida de la fertilidad del suelo. Se le conoce así como lavado de suelo, joven. ¿Ya? Tú dirás, profe, ¿cómo el suelo se puede lavar? ¿Se puede lavar el suelo así como se lava la ropa? En los pongos, puede ser en los pongos, pero la selva alta en general tiene pendiente. Puede ser en los valles longitudinales, en los pongos. Si tú una zona de la selva la deforestas, la arrasas, le quitas los árboles, viene la lluvia, joven, y como la selva es muy lluviosa, la lluvia es intensa, cae con fuerza, remueve las capas superficiales del suelo. Y si tú a eso le sumas la pendiente, que es la inclinación por la gravedad simplemente,
Todos los nutrientes se van al río y el río se lo lleva, y la montaña, el cerro queda sin nutrientes, sin vegetación. Ahí está, joven, mira. Tanto en selva alta como en selva baja. El problema de la lixiviación, joven, ocurre en las dos selvas. Es mucho más acentuado en la selva alta, pero también puede ocurrir en selva baja, joven, que también tiene una suave pendiente. Mira, joven, tú has arrasado acá los cerros, tú has arrasado acá la vegetación, ¿sí o no? Mira, tú acá has talado, has malogrado, has deforestado, has arrasado. Y joven, tú acá al talar cae la lluvia y tiene una pendiente así, ¿sí o no? Acá está la pendiente. ¿La lluvia qué hace? Remueve esta capa, remueve y todos los nutrientes que están en la parte superficial, joven, el agua ¿qué hace? Cae, joven, el agua cae y se lo lleva. El agua cae y se lo lleva, joven. Así como ella se llevó tus ilusiones, así como ella se llevó lo mejor de tu vida, así como ella se llevó lo mejor de tus sentimientos, algo así ocurre con la lixiviación. Sobre todo es un problema de la selva alta y selva baja, joven. ¿Ya? Esa es la lixiviación, joven. ¿Ya? Ella se llevó tus sentimientos, tus alegrías, tu bono y hasta tu polera, joven, hasta tu chompa. ¿Ya? ¿Se puede recuperar a largo plazo? La respuesta es sí. ¿Ya? La respuesta es sí, joven. Pero tiene que haber un programa de reforestación. Y por ejemplo, plantar un árbol no es que lo plantas ahorita en junio y en diciembre ya está crecido ya. No, tú lo plantas en junio del 2021 y para que ese árbol crezca, tenga fuerza, tenga madera, sea alto, tienen que pasar algunos años, unos 8, 10 a 15 años. Y eso sí es a mediano y largo plazo. Pero que se tiene que hacer, se tiene que hacer. ¿Que es necesario, que es urgente? Es muy necesario, es muy urgente, joven. ¿Ya? Joven, ahí tenemos las causas de la deforestación, disculpa, de la desertificación en nuestro país, por zonas. En la costa, salinización, sobrepastoreo. En los Andes, sobrepastoreo, erosión hídrica es la causa principal. Y en la selva, joven, deforestación y lixiviación. ¿Ya? Y me preguntan, profe, eso es lo que hace que se lleve el limo. ¿Qué es lo que hace diferente al limo? Lo que hace diferente al limo. El limo es una especie de partícula nutriente muy fina que los encontramos en los ríos y es producto de materia orgánica en descomposición. ¿De dónde sale el limo? De las hojas, de las plumas, de los huesitos, de los estiércol, de los insectos que mueren, se degradan y toda esa materia orgánica que se degrada, la lluvia se lo lleva al río y eso se degrada, se convierte en arenita, ese es el limo y eso fertiliza los campos, ese es el limo. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace diferente al limo? La cantidad de materia orgánica que contiene. En zonas donde hay mucha materia orgánica, el limo es muy fértil. Zonas donde tiene menos materia orgánica, menos fértil el limo. ¿Ya? A ver, la salinización, la pregunta de su compañero Hidalgo, me dice, profe, ¿y qué es la salinización? La salinización, joven, es el incremento de sales hidrosolubles en el suelo. Tú dirás, profe, ¿qué es eso? Por ejemplo, si tú les echas sulfatos, cloruros, potasios, nitratos, silicatos al suelo, los estás salinizando. Todos esos productos químicos artificiales, joven, si tú los echas al suelo, le estás haciendo salinización. Y tú dirás, profe, ¿y quién es que tan loco, tan irracional, tan pervertido de la mente de salinizar los suelos? El ser humano, joven. ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo hacemos esto, joven? Con malas prácticas agrícolas. Una forma de salinizar el suelo es por mucha agua. Una cosa es regar y otra cosa es sobreriego. Una cosa es llevar agua de la sequía al campo y otra cosa es dejar abierta la sequía y olvidarte 2 días, 3 días, tu campo se inunda. Y al inundarse el campo, joven, tú estás salinizando el campo. Tú dirás, profe, ¿por qué? Si el agua es vida, el agua es lo más normal del mundo. El agua le hace bien al campo, es cierto, pero no en exceso. Mira, la salinización, ¿sabes a qué se parece, joven? El problema de la salinización se parece a lo que encontramos
en el fondo de la tetera después de unos meses de utilizarla. ¿Te has dado cuenta de lo que hay en el fondo de la tetera? ¿O del hervidor eléctrico? Eso que se acumula como capas, como sedimentos, como costras, que normalmente le llamamos sarro. Esas capas de sarro, que son sedimentos solidificados en el fondo del hervidor eléctrico o de la tetera, es producto del agua, joven. Nosotros no tiramos esas sales artificialmente al fondo de la tetera, no lo echamos así al fondo del hervidor eléctrico, es el agua. El agua cuando la hervimos se evapora y las sales naturales del agua, tanto las naturales y las artificiales porque ha sido tratada esa agua, se sedimentan y se compactan en el fondo. Igualito pasa con el suelo cuando le echas mucha agua. Tú le echas mucha agua al suelo, el agua se evapora, pero las sales quedan sobre el suelo. Y eso, joven, es un grave problema que causa salinización, el sobreriego. Puede ser natural cuando aflora el agua subterránea, puede ser por inundación también. ¿Ya? Por ejemplo, joven, ¿cuál es una parte muy salina en nuestro país? Aunque tú no lo creas, la selva. Aunque tú no lo creas, joven. Pero esa salinización de la selva es natural. O sea, no hay problema en esa, porque es en las restingas, es en las cochas, es en las tahuampas. Joven, hay mucha sal ahí. ¿Ya? Pero lo bueno es que la selva, así como tiene mucha salinización, también tiene mucho limo. También tiene un montón de materia orgánica que contrarresta en gran parte este proceso natural de salinización. Pero en la costa no. En la costa no. La salinización, joven, es artificial, malas prácticas agrícolas. Y vamos a ver, joven, al otro lado, la lixiviación. La lixiviación, joven, es el desplazamiento de sustancias solubles o dispersales tales como el hierro, la arcilla, las sales, el humus. Y todas estas sustancias, joven, mira, el hierro, la arcilla, el humus y algunas sales son beneficiosas, son útiles, son buenas para el suelo. El humus, no hay ni qué decirlo, el humus es un abono natural. La arcilla le da el color rojo al suelo de la selva y en parte permite que tenga tanta vida. El hierro, algunas sales son beneficiosas, pero ¿qué pasa cuando estas sales son acarreadas, son dispersadas, son transportadas? Se pierden, se van y los suelos se empobrecen, joven. ¿No? Mira, joven. Ajá, ¿cómo se puede afectar los suelos salinos? Buena pregunta. Muy buena pregunta, Jacqueline. Jacqueline Stephanie siempre preguntando. Ya, una forma, joven. Mira, aunque tú no lo creas, es hasta cierto punto volviendo al pasado. Tú dirás, profe, ¿qué es eso? ¿Qué es volver al pasado? Mira, antes de las revoluciones industriales, ¿cómo se hacía la agricultura? A ver, ¿con abonos naturales o abonos artificiales? Antes de la revolución industrial, ¿cómo se hacía la gran agricultura? ¿De abono natural o abono artificial? Se utilizaba abono natural. El abono natural, joven, ¿cuál es? A ver, el estiércol de la vaca, del conejo, del caballo, del cuy. Es más, tú recoges las hojas secas de los árboles y haces algo que se llama compost. Y esa es una especie de humus que es natural y muy fértil y muy bueno para el suelo. ¿Cuándo empezó este problema de la salinización en el mundo? A partir del siglo XVIII-XIX, en que se descubre que el carbono es una forma de... es un abono artificial. Y a partir de ahí, joven, salen los plaguicidas, los insecticidas, y toda esa materia, joven, cae sobre los suelos. ¿Ya? ¿Ya, joven? Y una forma de recuperar los suelos es con abono natural y una técnica que nos permitió pasar del feudalismo al capitalismo, que se llama la rotación trienal de cultivo, joven, que se hace en los Andes de nuestro país. En nuestro país, en los Andes, joven, se practica eso. Mira, cuando hablamos de salinización, no hablamos de los Andes. En los Andes no hay salinización. Esto solamente es un problema de la costa. Porque en los Andes lo que tenemos todavía, joven, es abonos naturales y algo que se llama rotación trienal de cultivos. ¿A qué se refiere? Si tú utilizas, por ejemplo, o sea,
En una temporada de tu campo de cultivo, por ejemplo, en los Andes, cultivas, por ejemplo, papa. A la otra temporada cultivas otra vez papa. Al año siguiente, otra vez papa. De ahí cambias, ¿sí? Cultivas cebada, de ahí cultivas oyuco. Si tú haces así, tu tierra se desgasta. Pero ¿sabes qué tienes que hacer para descansar y recuperar tu suelo? Una temporada no siembres o siembra poquito y a la par siembra alfalfa. Yo he visto eso en los Andes. Siembran un montón de alfalfa. No siembran, o sea, la alfalfa en realidad en el mercado no te cuesta mucho. O sea, esa cosecha de alfalfa es a pérdida económica. Pero lo bueno de la alfalfa joven es que es una planta que te atrapa el carbono, el nitrógeno del suelo, disculpa, el nitrógeno, y lo fija al suelo. Y así lo va recuperando. En esa temporada que tú sembraste alfalfa, tal vez no tengas mucha ganancia económica, pero sí tienes la certeza de que tu suelo se está nutriendo nuevamente y puedes, después de esa alfalfa, volver a sembrar tu producto típico que puede ser las habas, los payares, la lechuga, la arveja, el rabanito, la beterraga o la papa y normal joven. Es la rotación de cultivos. ¿Ya? Muy bien, Ana Sofía, Jacqueline, Stephanie, hay que dejar descansar la tierra y utilizar abonos naturales. ¿Ya joven? Es una forma de hacer la agricultura también sostenible. Ahí está la lixiviación, joven. ¿Ya? La tala de bosques es un agente regulador de los ecosistemas, los bosques. ¿Ya? Otro joven. La deforestación. Su nombre lo dice. La deforestación, joven, ¿qué cosa es? La pérdida o destrucción de los bosques naturales. Básicamente, joven, por actividades humanas. ¿Ya? Es un muy grave problema, joven, la deforestación. Mira, la causa principal de la deforestación, joven, eh, es la agricultura. Hoy en día, joven, vamos a ponerlo por acá, la deforestación, joven, es causada hoy en día, por la agricultura. La agricultura que se llama migratoria o estacional, joven. ¿No? Agricultura migratoria o estacional. Afecta más a la selva. Afecta más a la selva, joven. ¿Ya? En nuestro país, mira, en el año 2019, joven, 147.000 hectáreas de bosques, un área superior a la de Hong Kong, han sido deforestadas. Informe del Ministerio del Ambiente. 66% de la madera que exporta Perú, joven, es ilegal, lamentablemente. Las zonas más afectadas son la Selva Baja, Ucayali, Loreto y Madre de Dios, con 23.000, 22.000 y 19.000 hectáreas deforestadas respectivamente, joven. Y un dato, en el año 2017 Perú perdió bosques del tamaño de 200.000 campos de fútbol, joven. Es bastante. Y es penoso, es preocupante, joven, la deforestación. ¿Y cómo impacta la deforestación? La deforestación, joven, impacta en la erosión de suelos, la pérdida de biodiversidad, eh, genera huaicos en selva alta también. La falta de árboles ocasiona huaicos, acarrea huaicos. La causa, joven, la agricultura migratoria, la explotación minera, la tala ilegal, la extracción maderera para la fabricación de papel, por ejemplo, para los cuadernos, para los libros, para el papel higiénico incluso, la expansión urbana, la infraestructura, joven, todo ello, joven, es causa de deforestación. Todo ello, joven, causa deforestación. ¿Ya? La principal causa, joven, la tenemos acá en la mano izquierda. La causa mayor, aquí la tenemos, joven. La agricultura intensiva o migratoria. ¿Ya? Y para nuestro caso, para nuestro país, si es que te preguntan, joven, hablamos, por ejemplo, del cacao, café, hoja de coca, palma aceitera. ¿Ya? Mire esta imagen, joven. Todo esto, joven, es de palma aceitera. Toda esta zona deforestada, joven, y ya esta plantación que se está haciendo en la parte baja es para palma aceitera. ¿Ya? Los suelos se pierden así, joven. La biodiversidad se pierde. Por ejemplo, tú puedes tener un montón de palma aceitera. Tú puedes reemplazar el bosque por palma aceitera. Pero en la palma aceitera, por ejemplo, no vas a encontrar un gallito de las rocas, no vas a encontrar
una anaconda, no vas a encontrar un oso perezoso. Ahí estás perdiendo biodiversidad, joven, impactando en los ecosistemas. ¿Ya? El ranking latinoamericano, joven, Perú está en tercer lugar de deforestación en América Latina, lamentablemente, después de Brasil y de Bolivia. La principal causa, joven, la expansión de la agricultura, por ejemplo, de soya, ganadería vacuna, eso, joven, en Brasil. En la región de Brasil, la plantación de soya, por ejemplo. Mira, se reemplazan los bosques por la soya, lamentablemente, joven. Los impactos, mira, por ejemplo, impactos tenemos pérdida de ecosistemas, pérdida de biodiversidad, mayor emisión de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, alteración del ciclo del agua, erosión de suelos. Esos son los impactos de la deforestación, joven. ¿Ya? Otro, joven. El agua. Vamos a ver, joven, ahora con respecto al agua. El agua, joven. ¿Ya? La contaminación del agua. Es producto de actividades desarrolladas por el hombre. Alteran la composición del agua, joven. Mira, ahí que vemos en esta imagen, joven. ¿Qué actividad es esta? A ver. ¿Qué impacto tenemos acá en el agua? Mira, joven, en el fondo, ¿qué tenemos? Mira, joven, acá en el fondo tenemos industrias. Y seguramente todo este desecho que vemos acá, joven, plásticos, papeles, cartones, botellas flotando, esto que son vinilos, toda esta basura que vemos acá, joven, seguramente proviene de zonas urbanas. Y toda esta contaminación del agua, joven, impacta en los ecosistemas. ¿Qué es lo que dice hoy en día en nuestro país, joven? La Autoridad Nacional del Agua, del Ministerio de Agricultura y Riego, dice: 21 ríos están contaminados por la minería a nivel nacional. La gran minería, la mediana y pequeña minería, así como de la informal y artesanal, joven. ¿Ya? Ahí tenemos la contaminación, joven. Y los ríos contaminados cruzan 12 regiones de nuestro país. Y los principales factores de contaminación, joven, del agua. Mira, basura, que son residuos sólidos, aguas negras, que son los desagües, agua contaminada, y pasivos ambientales, que son los relaves mineros. ¿Ya? Los desechos sólidos, que es basura, desagües. En el desagüe, por ejemplo, están los restos fecales, los aceites, los solventes, las pinturas. Todo eso, joven, daña el agua de los ríos. ¿Ya? Las causas. Mira, joven, uso agrícola, que llevan químicos, agroquímicos, pesticidas, fungicidas que afectan directamente el agua, joven. ¿Ya? Pesticidas, fungicidas que afectan el agua. Todos estos químicos van al agua y matan la biodiversidad. Las aguas negras o servidas, que vienen cargadas con microorganismos intestinales, generan problemas como parásitos, diarreas, ¿ya? Y también matan la biodiversidad. Otros, tenemos, joven, relaves mineros, derrames petroleros, residuos sólidos, químicos industriales. Por ejemplo, a ver, acá en el aula deben haber estudiantes que viven cerca o sobre la cuenca de un río, ya sea el Chillón, el río Lurín, el río Rímac, o de repente si vives fuera de Lima estás en la cuenca de otro río, cerca. ¿Tú has visto que hay gente que bota basura al río? Por ejemplo, muebles viejos que ya no utilizas, lo tiran al río. Los tricicleros, los recicladores, ¿qué hacen cuando encuentran el desmonte, por ejemplo? Y se lo llevan, supuestamente lo eliminan, lo tiran en la cuenca del río. Muebles, basura, todo eso, joven, lo tiran a un río. Ajá, cuando se vayan en el río, no, eso no, pues, joven, eso no. ¿Ya? Hay distritos que botan sus desagües al río, eso sí también ocurre, joven. Hay distritos que botan las aguas al río y eso es aguas negras o aguas servidas. Todo ello, joven, corresponde a lo que es la contaminación. ¿Ya? Todo eso es contaminación, joven. ¿Ya? Otro, joven. A ver,
Medidas para evitar la contaminación del agua. A ver, ¿cómo podemos evitar la contaminación del agua? ¿No? A ver, tenemos, joven, esto es muy importante y es algo que falta en nuestro país. Mira, si tú vas a estudiar alguna carrera de ingeniería, joven, acá hay un campo que aún falta desarrollar mucho en nuestro país. O ingeniería química, ingeniería industrial, eh, hace falta mucho de esto, joven. Plantas de tratamiento de aguas residuales. Lo que por ahí dice su compañero, mira, su compañero Gino Martín dice, profe, hay distritos que directamente botan el agua al río. O sea, sus desagües van directamente al río, de varios distritos, ya. Ahí faltan plantas de tratamiento. No debería ocurrir así. Toda esa agua se debe juntar, se debe tratar, se debe procesar y eliminar ahí los residuos sólidos, los residuos químicos, los microorganismos, las bacterias, y todo eso recién cuando tú ya lo aíslas, toda esa agua que te queda, incluso, mira, si tú haces todo eso, toda esa agua, joven, la puedes utilizar para riegos de áreas verdes en tu distrito. Las plantas de aguas residuales, joven, son muy importantes para recuperar en parte el agua que usamos diariamente. Joven, equipos de tratamiento limpios, saludables, la agricultura ecológica también, lo que habíamos dicho, utilizar cada vez menos los pesticidas, los fungicidas, ayuda a cuidar el agua también. Métodos de control biológicos, físicos y culturales, construir letrinas y pozos sépticos también. El pozo séptico o la letrina es el famoso silo. ¿Alguna vez has escuchado lo que significa un silo, joven? El silo es un hueco en el suelo donde va las necesidades diarias. El orina, las heces, pueden ir a un hueco en la tierra, se tapa después cuando se llena, y eso, joven, a las finales simplemente eso no es una letrina, es un silo. Eh, y con eso evitamos que todo ello, joven, vaya a los ríos, y hasta cierto punto es una forma de abono también para el suelo, joven, porque es materia orgánica, ¿ya? Y tenemos también, joven, campañas educativas para actitudes positivas hacia la conservación del agua, joven, ¿ya? Y a ver, aula 082, te hago la pregunta. ¿Tú cuidas el agua, joven, sí o no? ¿Qué dice, joven? A ver, ¿usas racionalmente el agua en tu casa, en tu hogar, joven? Cuando te bañas, cuando cocinas, cuando te lavas los dientes, cuando riegas el jardín, por ejemplo. ¿Usas racionalmente el agua, joven? ¿O simplemente dejas la manguera abierta y te vas a jugar pelota? ¿O dejas el caño abierto mientras estás así cepillándote los dientes? Cuando te estás enjabonando, ¿cierras la ducha o la dejas corriendo el agua, joven? Todo ello es cuidado del agua. Ajá, excelente, Sebastián, te felicito. Su compañero nos da una muy buena forma de cuidar el agua. Dice, profe, cuando yo cocino, el aceite de la sartén no lo tiro al lavadero, lo tiro seguramente en el tacho. Ahí estás cuidando el agua. Te felicito, joven. Es una muy buena forma, una muy buena práctica y tenemos que hacerlo así, joven. Ese aceite negro, ese aceite quemado, joven, debe ir no al desagüe, sino al tacho. ¿Ya, joven? Del aceite se puede hacer velas con cáscaras de naranja para que no tenga mal aroma. Esa no la sabía. Esa no la sabía, señorita Jennifer. Esa es nueva. Voy a buscarlo en internet. Me imagino que debe haber un tutorial para hacer eso. Le juro que esa no la sabía. Con cáscara de naranja. Hoy voy a averiguar eso. Porque sería chévere tener velas hechas en casa. ¿Ya? A ver, consecuencia, joven. Mira, los impactos, ahí los tenemos, reducción de la vida marina, pérdida de fuentes de agua dulce, pérdida de los ecosistemas, de la biodiversidad marina, como peces en el río, camarones, por ejemplo. ¿Alguna vez escuchaste que en el río Rímac, acá en Lima Metropolitana, alguna vez se podía sacar camarones? ¿Escuchaste eso alguna vez, joven? ¿Que en el río Rímac se podía sacar camarones? Pero te hablo de hace 50.000 años, del siglo pasado, joven. Antes en el río Rímac, en la década del 30, en la década del 40, hasta el 30, hasta el 40 se podía sacar camarones. De ahí, joven, ya no, ya. Ahora tú te metes al río Rímac, metes tu pie al río Rímac y te sale lleno de sarpullidos.
Te sale radioactivo, joven. Propagación de enfermedades, hepatitis, cólera, disentería, enfermedades cutáneas. ¿Ya? Y joven, desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible. Su compañera ha visto un reportaje, alguna vez hemos visto algún reportaje donde se puede ver que alguna vez el río Rímac fue saludable y tenía camarones. Sería muy bonito, muy emocionante recuperar el río Rímac, joven. ¿Ya? Bien, joven. ¿Ya? Bien, joven. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Otro punto para recordar, ¿ya? ¿Qué es el desarrollo sostenible, joven? A ver, antecedentes, la Declaración de Estocolmo, así más antigua, 1972, primera conferencia sobre el tema ambiental, 1987, el informe de la Comisión Brundtland, Nuestro futuro común, ante la ONU, ante la OEA, presentado ante la OEA. ¿Qué es lo que dice ese informe? Un extracto. Aquel desarrollo que busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las próximas generaciones. Ese es el desarrollo sostenible, joven. Eso es lo que propone el desarrollo sostenible. ¿Qué nos dice? Es aquel que nos indica que debemos satisfacer las necesidades de la presente generación sin comprometer los recursos para las próximas generaciones. ¿Ya? ¿Ya? Eso, joven, es el desarrollo sostenible. ¿Ya? Objetivos del desarrollo sostenible, joven. Aumentar el nivel de compromiso, comprensión para tener el desarrollo sostenible. ¿Ya? Y definir proyectos viables, reconciliar aspectos sociales, económicos, ambientales con el ser humano. ¿Joven? Esos son los tres pilares del desarrollo sostenible también. Recordando, joven, el desarrollo sostenible propone tres grandes pilares. El económico, el social y el ambiental. ¿Joven? Los tres pilares del desarrollo sostenible, joven. ¿Ya? A ver, ¿qué dice cada uno de los pilares, joven? El pilar social o dimensión social propone la equidad, igualdad, mejorar la calidad de vida y eliminar la pobreza extrema. ¿Ya? La dimensión ambiental, joven. Incrementar el uso de energías limpias, políticas de Estado sostenibles, políticas ambientales, que vayan de la mano con el cuidado, con la sostenibilidad de nuestro planeta, joven. ¿Ya? Eso es lo que propone el desarrollo sostenible. ¿Ya? Eso es lo que propone el desarrollo sostenible, joven. ¿Ya? Propone el desarrollo de nuevas tecnologías. ¿Ya? Y tenemos la dimensión económica también. ¿Ya? La dimensión económica. Tenemos, joven, el equilibrio económico. En cuanto a la dimensión económica, propone el equilibrio, generar riqueza y distribución de la riqueza. ¿Ya? Y, joven, hay unas palabritas que son importantes tener en cuenta, mira. Soportable. ¿A qué se refiere con soportable? A que la sociedad tiene que ir de la mano con lo ambiental. Viable se refiere sobre todo al tema de la tecnología. Mira, energías limpias requiere de tecnología. Esto debe ser viable y ir de la mano con el desarrollo económico. Y todo lo que tú logres acá, con el PBI, con el desarrollo económico, con el incremento de la riqueza, tiene que ser equitativo. ¿Ya, joven? Hoy en día, joven, de los tres pilares, bueno, para el mundo capitalista, este es el más importante, joven, el pilar económico. Este es el pilar más económico hoy en día para el mundo capitalista, para la actual sociedad, la dimensión económica. ¿Ya, joven? ¿Y qué es lo que propone la idea de desarrollo sostenible? Que se tiene que
equilibrar los tres grandes pilares, el social, el económico y el ambiental, joven. ¿Ya? Se tienen que poner en cierto equilibrio. ¿Ya? Hoy en día, joven, ¿cuáles son las propuestas de este desarrollo sostenible? Las 4 Rs, crear áreas naturales protegidas, educación para el desarrollo sostenible, desarrollo de la normativa ambiental, proyectos que cumplan con la evaluación del impacto ambiental, joven. ¿Ya? Y en base a eso, joven, se ha propuesto esto de acá, la Agenda 2030. ¿Alguna vez escuchaste hablar de esto, joven? A ver, dime la verdad. ¿Alguna vez escuchaste hablar de la Agenda 2030, joven, o no? A ver, ¿a qué se refiere, joven? Ah, buena pregunta. ¿Qué países están logrando hoy en día el desarrollo sostenible? ¿En qué países hoy podemos afirmar que hay más o menos un equilibrio entre lo equitativo, lo asequible, lo igualitario en términos sociales, lo sostenible en términos ambientales y la distribución más justa de la riqueza? Es difícil determinarlo, en verdad, joven. Pero podríamos decir que, por ejemplo, en países donde hay acceso a la salud, a la educación, donde hay trabajo digno, donde hay, por ejemplo, el aseguramiento universal, en esos países, por ejemplo, podríamos decir, hay cierta sostenibilidad. Podríamos mencionar, por ejemplo, Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, como países donde más o menos se está cumpliendo la Agenda 2030. ¿Ya? Al menos en términos sociales, en términos económicos y ambientales. Hay cierto equilibrio ahí. ¿Okay? Mira, la Agenda 2030 tiene un antecedente. ¿Cuál es? La Agenda 21 del año 1992, que propone los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2000, joven. ¿Ya? Ahí se proponía, primero 8 objetivos fueron nada más. Inicialmente fueron 8 objetivos para el año, se propone el año 92 para ser alcanzados hasta el año 2000. ¿Qué dice? Mira, erradicar la pobreza extrema y el hambre, educación básica para todos, igualdad de oportunidades para hombre y mujer, reducir la mortalidad infantil con las vacunaciones, por ejemplo, mejorar la salud en la maternidad. Por ejemplo, hoy en día tenemos que, en esos países que hemos dicho, mira, en Finlandia, Noruega, Suecia, cuando una madre de familia sale embarazada y está trabajando, su periodo de maternidad no es de 3 meses como acá. Su descanso por maternidad se prolonga hasta un año. ¿Por qué? Porque ¿qué se propone? Que la mamá acompañe todo el tiempo posible el primer año de vida de un ser humano. Porque ahí se forjan los vínculos, se da la leche materna exclusiva, se da la estimulación, se da el apego que te da salud emocional a lo largo del tiempo de la vida, joven. Eso es mejorar la salud en la maternidad, por ejemplo. ¿Ya? Avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades, asegurar un medio ambiente sano y seguro, lograr una sociedad global para el desarrollo. ¿Ya? Eso propusieron para el año 2000, pero hoy en día, joven, año 2030 que estamos, 2020, 2021 que estamos, se propone otra agenda, la Agenda 2030. Estos 8 objetivos fueron reevaluados, reformulados en el año 2015 y dijeron, para el 2030 hay nuevas metas, nuevos alcances. ¿Cuáles son? Le llamaron a eso, joven, los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Ya? ¿Qué son, joven? Metas, objetivos y metas de la Agenda 2030 que comprenden 5 grandes ámbitos: personas, planeta, prosperidad, la parte económica, paz y alianza mundial, que se refiere a las instituciones internacionales, como la ONU, la OEA, la OMS, la OMC, por ejemplo, hoy en día, que son muy importantes como instituciones que articulan, regulan, monitorean temas ambientales, ecológicos, comerciales, de salud, como hoy en la pandemia, la OMS, a nivel internacional. ¿Ya? Hoy en día ya no son 8, son 17 objetivos de desarrollo sostenible, joven. Son 17. ¿Ya? Y la Agenda 2030 es un plan de acción sostenible asumido por la ONU, por todos los miembros de la ONU, para ser implementado en todos los países miembros de la ONU, joven. ¿Ya? Esa es la Agenda 2030 hoy en día. ¿Ya? A ver, ahí están los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, joven. Mira,
recoge muchos de los anteriores. Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad. Ya no hablan de educación inclusiva y para todos, porque se supone que eso ya lo hemos logrado. Ahora dicen, ya no es solo inclusión, ahora tiene que ser de calidad. Igualdad de género, ya no dice igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, sino igualdad de género, sin discriminación, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminada. Hablan de, por ejemplo, número 8, trabajo decente, crecimiento económico, innovación, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades en todos los planos, ciudades sostenibles, consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, los océanos, vida de ecosistemas terrestres, todo lo que son ecosistemas terrestres, de montañas, de llanuras, de desiertos y altas montañas y glaciares. Justicia, paz, instituciones sólidas, a lograr alianzas para los objetivos. ¿La joven? Estos son los 17 objetivos de desarrollo sostenible, joven. ¿Qué te parece? Por ejemplo, mira, en una de las propuestas de uno de los candidatos que han pasado a segunda vuelta, él habla del seguro universal de salud, ¿sí o no? Claro, como dice Jacqueline, profe, entonces tenemos mucho en qué trabajar en nuestro país para alcanzar estas metas. Hay bastante que hacer, muchísimo que hacer. Por ejemplo, cuidar los océanos, todo lo que es vida submarina, y no solo océanos. Por ejemplo, en vida submarina estaría, por ejemplo, el lago Titicaca, la laguna de Junín, la Huacachina, por ejemplo. Eso tenemos que cuidar, y sobre todo en el océano, en el mar peruano. En la vida submarina, por ejemplo, perseguir a la pesca ilegal, ser firmes con la veda de la anchoveta, por ejemplo, con la veda del bonito, con la veda del toyo, por ejemplo. Eso es vida submarina. Eh, por ejemplo, el tema de ciudades y comunidades sostenibles. Es un tema que tiene que ver con tecnología, con infraestructura. No solamente, como teníamos un alcalde hace un tiempo de puro cemento, 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 y así cree que Lima mejoraba. No, Lima mejora, por ejemplo, con áreas verdes, con áreas, con espacios públicos. Lima mejora con transporte ordenado, sostenible y limpio. A eso se refiere comunidades y ciudades sostenibles. Por ejemplo, utilizar la luz natural más que la luz artificial, utilizar el agua de lluvia más que el agua que viene del alcantarillado o que viene de la tubería. Ya, eso es comunidad sostenible y ciudad sostenible. ¿Ya? Por ejemplo, joven, mira, el número 16 es muy interesante, muy, muy interesante. Allá, Jennifer pregunta, dice, profe, ¿los teleféricos ayudarían en el transporte? Yo creo que sí, ayudaría mucho en el transporte. Por ejemplo, si hubiera más teleféricos, yo creo que reducirían las mototaxis, que hacen tráfico, hacen contaminación. Tomando en cuenta que un teleférico funciona a electricidad, la gente utilizaría más teleférico para llegar a su cerro que un mototaxi para subir. Y eso te ahorraría CO2, petróleo y por consecuencia CO2. Eso, por ejemplo, ayudaría un teleférico. Y, por ejemplo, joven, imagínate que tengamos otra línea de tren eléctrico. Ya tenemos línea 1, imagínate línea 2 del tren eléctrico. Y imagínate que el metropolitano no llegue solo hasta Naranjal, sino que vaya hasta Caraballo, en Lima Norte, y que se vaya hasta, ya no Chorrillos, ni Villa El Salvador, sino que se vaya, por ejemplo, el tren eléctrico hasta Pachacamac, hasta Lurín, Pachacamac. ¿Sería mejor, sí o no, joven? Claro, porque ese tren eléctrico es masivo, es rápido, es limpio, solo falta que sea cómodo en el precio, en el costo. Pero eso, por ejemplo, el tren eléctrico, ¿a qué se refiere? Comunidades sostenibles. Y eso significa también el número 9, industria, innovación e infraestructura. ¿Joven? Todo eso, joven, todo eso es parte del desarrollo sostenible. ¿Ya? Algunos ejemplos, mira. ¿Qué pasa si en nuestro país hoy en día trabajamos más con energía solar? ¿Qué te parece, joven? ¿Qué te parece si hoy en día en Perú utilizamos más la energía solar? Por ejemplo,
la planta solar Rubí que existe en Moquegua. ¿Dentro de qué objetivo de desarrollo sostenible está? En el número 7. Energía asequible y no contaminante. ¿Por qué asequible? Porque se supone que si es solar es gratuita y no debe costar tanto llevar esta energía a las familias de nuestro país. Y es limpia también. ¿Ya? Hoy en día, joven, la planta solar Rubí es la más grande del Perú y tiene que incrementar su participación en energía limpia en los Andes Sur y evita la emisión de 209,343 toneladas de CO2 a la atmósfera por año, joven. ¿Qué te parece? Otro, mira, comunidades, ciudades sostenibles. Zurich, la ciudad más sostenible del mundo. Mira, joven, ¿por qué? Porque acá tenemos eficiencia energética, arquitectura bioclimática, movilidad eléctrica, así como la concientización de sus habitantes. ¿Qué te parece, joven? ¿Tú crees que Lima puede ser algún día como Zurich? ¿Sí o no? Mira, imagínate, Zurich algún día puede ser como Zurich, Lima, ¿sí o no, joven? Tu barrio, a ver, tu barrio, tu asentamiento humano, tu cerro, joven. Algún día tu cerro puede tener eficiencia energética, arquitectura bioclimática, concientización de los habitantes, ¿sí o no? Algún día, ¿sí o no? ¿Puede ser, joven, o no? Yo también creo que sí, puede ser. Tenemos que empezar ya, joven. Es necesario. ¿Ya? Otro joven. Mira, la vida submarina. Bueno, acá se ha adelantado la imagen, pero la vida submarina, joven, tiene que ver, por ejemplo, con proteger islas, islas, océanos, cuerpos de agua, corrientes marinas, limitar la pesca excesiva, la pesca ilegal, ¿ya? Áreas de conservación en el mar, por ejemplo. Y tenemos también, joven, manejo forestal, por ejemplo, en Chile. Chile, joven, tiene un gran proceso de reforestación de bosques. Claro, es artificial, pero lo tiene. Peor es deforestar y no tenerlo. En Chile se deforesta, pero también se reforesta, o sea, es una con otra. Y eso es sostenible en el tiempo, joven. ¿Ya? Es para reforestar y restaurar paisajes y ecosistemas también. Y sobre todo, joven, esto le da madera al planeta, a la población, al mundo, pero también CO2 al mundo, a la atmósfera. ¿Joven? ¿Qué te parece, joven? ¿Se entiende o no se entiende? Vamos a ver las preguntas de tu práctica, joven. ¿Ya? Vamos a ver las preguntas de tu práctica. Aula 082, joven. ¿Ya? Vamos a habilitar tu práctica, o ya, a ver, la número 12, joven. Ya estamos en la práctica número 12. ¿Ya? Bien, joven, por favor verifica. Ya está habilitada tu práctica número 12. Sí, avísame, por favor, joven. Si ya está, si ya lo tenemos. Sí, ya está. Jacqueline, muchas gracias. Jóvenes, son 11 y 10. 11 y 11. Más 15, 11 y 26. Aproximadamente, joven, 11 y 30 estamos acá para ver las preguntas de tu práctica, ¿ya? Volvemos, joven, 11 y 30. Vamos a cortarte el audio, cortarte la imagen también, joven. Vamos a desarrollar la práctica. Tenemos 15 minutos, joven, ¿ya? Sí, avanzamos, joven. Solo Jackie me confirma. ¿Alguien más me confirma? ¿Todos tienen su práctica, joven? Jóvenes, ustedes son casi 90, un poquito más de 90 alumnos. Desarrollen toda su práctica, ¿ya? Gracias, Jennifer, Diana, Caterín. Vamos a desarrollar la pregunta, ¿ya? La práctica. Diana, Caterín y Caterín Lisset. Vamos a desarrollar la práctica, ¿ya?
Ya, bien jovencitos, ¿están? Ya pasó el tiempo, ya se ha cerrado tu práctica, ¿sí? Bien, joven, ¿ya estás? Vamos a ver las preguntas de tu práctica, joven. ¿Ya? A ver, joven, de tu práctica 12, a ver cómo ha respondido, a ver cómo estará. Oye, veo que han respondido bien. Bueno, la pregunta 7 nada más tiene menor porcentaje, menos del 50% acertado. Oye, pero la gran mayoría ha respondido bien, mira, de la 1 a la 8, más de la mitad, 71, 80, 59, 59, 70. Está bien, joven, te felicito. Te felicito. Has estado atento, has comprendido, has leído bien las preguntas también, te has dado un tiempito para leer bien las preguntas. Me alegra mucho, joven. Me alegra bastante. ¿Ya? Ahora sí, joven, vamos a ver las preguntas de tu práctica, ¿ya? ¿Alguien ha hecho bien todas? ¿Las 8 preguntas has sacado bien? ¿Sí? A ver, preguntas de tu práctica, joven. ¿Ya? A ver, pregunta 1. Muy bien. Mel Carla. Excelente, señorita Mel Carla Tapia. A ver, pregunta 1, joven. ¿Qué ha marcado en la pregunta 1? Dice, en la costa y valles se produce arroz, caña de azúcar, algodón. Los valles productores de arroz, las técnicas de riego por inundación están provocando un proceso de degradación del suelo denominado, a ver, ¿cómo se llama? Dice, técnica de inundación, degradación del suelo. ¿Cómo se llama eso, joven? ¿Cómo se llama cuando tú sobrerriegas, le causas exceso al agua? Cuando al suelo le echas exceso de agua y lo llenas de sales, de cloruros, de potasios, de nitratos, de todo ello, joven, eso es salinización, ¿sí o no? La 1, joven, la letra D, la D de diente, Leonardo, la última nomás falló, muy bien, Leonardo, pero 7 buenas, está muy bien, Leonardo. Y así, joven, la 1, joven, entonces, es la letra D de diente, la de dinosaurio. Mira, joven, lo que ocurre con los suelos cuando hay salinización, mira. Eso es por sobreriego. Esa parte blanca que ves, joven, ahí en medio de los surcos, eso es salinización, eso es degradación de los suelos. Esto de acá, joven, ¿ves? ¿Ves esto de acá? Esto, joven, ese es el daño a los suelos, ¿ya? Por salinización. Muy común en la costa peruana, costa norte y costa centro-sur, por malas prácticas agrícolas, ¿ya? Pregunta 2, joven. Vamos a la pregunta 2, a ver. ¿Qué dice? La desertificación es uno de los problemas más visibles y críticos a nivel nacional. Esto se percibe por... Cuando te dicen se percibe, te preguntan por la definición. ¿Cómo se percibe hoy en día la desertificación? A ver, ¿qué es hoy en día la desertificación? Es la pérdida de la capacidad productiva del suelo. Eso es desertificación, joven. Pérdida de la capacidad productiva de los suelos. ¿Alguien marcó algo distinto por si acaso? Por dudar. Baja calidad de vida de la población no tiene que ver con desertificación. Abundancia o exceso de lluvias, ¿se la ve? Tampoco. Erosión eólica y salinización constante, no, joven. La 2 es la letra C. La desertificación es la pérdida de la capacidad fértil de los suelos. ¿Ya? Mira, joven, ahí está la imagen, la letra C. ¿Ya? La 2, joven, es la letra C. Muy bien, Karin, Jennifer, Natalie Marjorie, Karin Lisette, Diana Caterín. Vamos a la pregunta 3. Profe, ¿puede reaccionar a la una, por favor? Sí, ahí vamos a volver a la 1 de su compañero que está pidiendo. Ahí va. Esa era la 1, joven. La 1 era la letra D de diente, ¿ya? Bien, ¿verdad, joven? Ustedes tienen el micrófono abierto, sabes que puedes participar, puedes hacer alguna pregunta, alguna intervención, con toda confianza, joven, ¿ya? Ahora sí, ya está. Avísame, confírmame por el chat o por interno o por señal de humo o manifiéstate como un ánima. A ver, vamos a la pregunta 3. ¿Ya, joven? Vamos a la pregunta 3. Ya, pregunta 3, joven. A ver, esto viene en examen de admisión 2014-2. La deforestación que afecta a los bosques amazónicos se incrementó en las últimas décadas por varios motivos. ¿Cuál es el más importante? A ver, hoy en día, joven, ¿cuál es la primera causa de deforestación de la selva peruana?
Lo mencionamos en clase. Jennifer, Karin, Diana Catherine, muy bien, esa es la respuesta. Jacqueline, Stephanie, muy bien. Catherine Lisette Silvera, muy bien, señorita Catherine Lisette. Esa es la respuesta, joven. La B de Broster, ¿sí o no? La 3, joven, es la B de Broster, la B de buenos. La 3, joven, la B de bastante, la B de bacalao también, el avance de la agricultura. Y lo mencionamos con los productos como, por ejemplo, el cacao, la palma aceitera, la hoja de coca, el arroz también, ¿ya? Esos son los productos que hoy en día, joven, están, el café, deforestando la región amazónica, joven. ¿Ya? La 3 sería la B de Broster, ¿ya? Tómale una captura, una foto, joven, una imagen, ahí tenemos la 3, la B de buenos, ¿ya? Ahí está, joven, mira, la deforestación y con incendio todavía, mira. Deforestación con incendio está en la imagen. ¿Ves el incendio, joven? Ya no solamente es corte, sino incendio, incendio forestal, joven. ¿Ya? Bien, joven, vamos a la pregunta 4. ¿Ya? Pregunta 4, joven. Ya, esta pregunta, joven, es para interpretar. ¿Qué dice? Objetivo de desarrollo sostenible número 6 es el de agua limpia y saneamiento. Cuando decimos agua limpia y saneamiento, joven, nos referimos básicamente a lo que es agua y desagüe. ¿Ya? Busca garantizar el acceso universal al agua potable, asequible para todos al año 2030. Para conseguirlo y reducir su contaminación es esencial. A ver, ¿qué es esencial? Te preguntan por cómo reducimos la contaminación del agua. ¿Cómo disminuimos la contaminación? Reducir su contaminación es esencial. A ver, tratamiento de aguas residuales. ¿Qué dices de la primera? ¿Verdadero o falso, joven? Verdadero, ¿sí o no? Muy bien. SIU dicen por ahí. No dicen sí, dicen SIU. La segunda, una agricultura sin agroquímicos. ¿Qué dice? ¿Verdadero o falso la segunda, joven? La segunda, ¿verdadero? Es verdadero, joven, porque los agroquímicos, los productos químicos que les echas a la agricultura, en algún momento regresan al río y contaminan. Limitar el plástico de un solo uso, lógico, las bolsas, ¿sí o no? Que son residuos sólidos. Incrementar la extracción forestal. La cuarta, ¿qué dice? ¿Verdadero o falso? Falso, joven. Esto no, jamás. Los árboles, los bosques son un regulador del agua. Atrapan el agua, regulan el caudal de los ríos, dan salud a las cuencas. Eso, joven. Entonces tenemos 1, 2 y 3, ¿ya? Plantas residuales, reducir los pesticidas y reducir las bolsas de un solo uso. Entonces, joven, B de Broster, 1, 2 y 3 nada más, ¿ya? La B de bastante, la B de buenos amigos, la B de Burundanga, la B de Barreta, la B de bienvenidos todos, ¿ya? La 4, joven, bienvenidos todos al aula 082, ¿ya? Bien, vamos a la pregunta 5, joven. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos en la onda? ¿Estamos en el día? Vamos a la pregunta 5, joven. A ver, pregunta 5. ¿Qué dice, joven? La OMS, Organización Mundial de la Salud, dice que el agua contaminada es aquella cuya, y ahí viene, composición ha sido modificada de modo que no reúne las condiciones para el uso que se le hubiera destinado en su estado natural. Ya, eso es la contaminación del agua. Agua modificada que no se permite que no se permite su uso en que se le hubiera destinado en su estado natural. Esa es la contaminación del agua. A grandes rasgos se puede clasificar la contaminación del agua en... mira, esta pregunta es interesante, mira, joven, muy, muy, muy interesante. Te habla que el agua tiene 3 formas de contaminación. ¿Cuáles son? La química, la biológica y la física. Por ejemplo, imagínate que el camal de Yerbateros está al lado del río Rímac y todas las vísceras, la sangre, los pellejos, los pelos que matan de la res, lo tiran al río. ¿Qué tipo de contaminación sería esa? ¿Física, química o biológica? Imagínate, agarras las tripas, los pelos, los huesos del animal que cortas, que matas y lo tiras al río. Eso es biológica, ¿sí o no? Pero imagínate que eres reciclador, estás con tu triciclo y te pagan para botar desmonte y agarras tus costales de desmonte, todo lo que es ladrillo roto, madera, plástico, todo lo que es roto de una demolición, de una construcción, y lo tiras en la cuenca del río. ¿Eso qué será, joven?
¿Física, química o biológica? Tira el desmonte en la cuenca del río. Eso es física, ¿sí o no? ¿Ya? Ya, mira, esta pregunta 5 va en ese sentido. El primer caso se diferencia del segundo, no se modifican sus componentes, pero sí pueden alterar su funcionamiento, mira. La física no altera la composición, pero sí puede alterar su funcionamiento. A ver, ¿cuál enunciado te señala una contaminación de tipo física? Ah, ¿cómo sería contaminación química? Ah, buena pregunta con su compañera. Y un ejemplo de contaminación química, los pesticidas, los relaves mineros, el derrame petrolero, eso es químico. ¿No? Eso es químico, porque ahí tú alteras la composición del agua. Por ejemplo, el río Mantaro está muy contaminado hoy por relaves mineros, tanto que en el río Mantaro encontramos, por ejemplo, restos de cadmio, arsénico, plomo, que son metales pesados. ¿Ya? Las aguas negras, ahí está. Las aguas negras, ¿qué serían? Físico, químico, biológico. Las aguas negras son las aguas de los desagües. Eso sería una contaminación biológica. Las aguas negras, por ejemplo, en las aguas negras, ¿qué tienes? Tienes polvo, tienes... En las aguas negras, en verdad, joven, tienes de todo. Porque las aguas negras también traen residuos fecales, trae orines, pero también las aguas negras, el hollín, por ejemplo, cuando tú lavas tus cubiertos, cuando tú lavas las ollas, ese hollín, eso negro, ese polvo, joven, va al desagüe y se pierde. Lava la ropa, por ejemplo. Claro, esa lavasa es químico, pero la tierra de la ropa, el barro de la ropa, la tierra, el polvo, va por el desagüe, llega al río. ¿Ya? Las aguas negras, joven, tienen químico, físico, biológico, pero más es biológico, ¿no? Y físico también. Pero bueno, joven, a ver, preguntan por contaminación física, a ver, contaminación de tipo física. Joven, relaves mineros, ya hemos visto que es químico, ¿sí o no? Ya, sólidos como los plásticos, ¿es físico, sí o no? ¿Qué dices? Sólidos como los plásticos. Hasta ahora es la mejor respuesta. Aguas negras o residuales de uso doméstico. Ya, esto no puede ser porque ya hemos visto que las aguas negras o de uso doméstico tienen la base del ayudín, del detergente, del jabón, eso es químico. Las aguas domésticas tienen aceites que son químicos, solventes de los broches de la pintura, eso es químico. Y en las aguas negras también, por ejemplo, a veces se te va una cáscara, se te va un escupitazo, eso es biológico. Y el mismo orine, las mismas heces son biológicos. Las aguas negras tienen de todo, joven. Residuos derivados de la agricultura, este es químico. La última es química, joven. ¿Ya? Entonces, la única que te queda, joven, la B de Broster. Esta pregunta estaba un poquito más difícil, más bonita para analizar y así viene el examen de admisión, joven. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. La física, joven, es cuando echas desmonte, basura, sólidos. Los químicos, relaves mineros, agroquímicos, industriales. Y la biológica en realidad, joven, la biológica también tiene de química. Patógenos, contaminantes, las aguas negras, acá salen las heces, las orinas. Tú lavas tu brocha y eso es químico que va al río. Tú lavas tu ropa con detergente, con ayudín, tus platos, esto va al río. Entonces, físico solamente es acá, joven, la B de Broster. ¿Ya? Martín Alonso, muy bien, dice profe, muy buena pregunta. Yo también digo, muy buena pregunta, joven. Nos ha hecho pensar un poquito más. Y a ver, ¿cuántos han acertado en esta pregunta? A ver. ¿O cuántos han fallado en esta pregunta? Esa es una muy buena pregunta. Las 5, muy buena, joven. ¿Ya? Espero que haya resultado bien. Muy bien, Caterine Lisset, Martín. Vamos a la pregunta. Karin Alessandra, muy bien. No había respondido bien. La pregunta 6, joven. ¿Ya? Vamos a la pregunta 6. ¿Ya? Ajá, ya. Tómale una captura. Vamos a volver a la 4 porque su compañero no le pudo tomar la captura. ¿Ya? Su internet está más lento que tortuga con muletas, dice su compañero. Ya, vamos a la pregunta 4 para que su compañero le tome la foto, la captura. Ahí tómale una foto. Gracias, Natalie. Su internet está más lento que un cocodrilo con muletas. Así de lento, joven. ¿Ya? Bien, vamos a la pregunta 5, joven. Ahora sí, vamos. Se pregunta 6 ya más bien.
Pregunta 6. ¿Ya? El informe de la Comisión Brundtland fue el primer documento que expuso una sencilla noción sobre el desarrollo sostenible. Dice, aquel que satisface las necesidades de la actual generación sin comprometer la capacidad de las próximas generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Este concepto ha evolucionado, se ha ampliado y abarca 3 pilares básicos del desarrollo sostenible. ¿Qué son? A ver, ¿cuáles son los 3 pilares del desarrollo sostenible? Martín, muy bien. Diana Caterín, Karin Alexandra, Shirley Luz, a ver, fíjate bien tu respuesta, Shirley Luz. Ahora sí, muy bien, Shirley Luz Estrella. La 6, joven, los 3 pilares son económico, social y ambiental, o ecológico también se le llama. La letra D, joven. La D de diente. Lógico, Leonardo, Fabricio, muy bien. La 6, joven. La D de dinosaurio, la D de diente. La D de debes olvidarla. La D de debes dejarla. La D de debes ser feliz, así como ella es feliz desde que te dejó, joven. Ya, tómale una captura, disculpa. Ahí para que le tomes bien la captura. Si tu internet está lento, ahí va con cámara lenta, joven. Si tu internet está lento, toma fotos en cámara lenta también. Ahí está, joven. Vamos a la pregunta 7, joven. Más lento que patada astronauta, más lento que bailar un bolero en la luna. Vamos a la pregunta 7, joven. ¿Ya? Más lento que bailar una balada, un bolero en la luna, joven. ¿Ya? Vamos a la pregunta 7, joven. A ver, ¿qué dice? Esta pregunta es un poquito larga. A ver. Dice, en relación con las dimensiones del desarrollo sostenible que están en el gráfico, señale verdaderos y falsos. Vamos a leer nada más. Ya, cuando te pregunten así hay que leer. Económico, social y medioambiental. A ver, ¿qué dice la primera? Los límites del crecimiento señalan que el planeta, dicen que el planeta no podrá sostener un desarrollo basado en el despilfarro y consumo masivo de los recursos naturales. ¿Verdadero o falso la primera? Esto es verdadero, ¿sí o no? Esto es verdadero, joven. No se puede sostener el planeta sobre un despilfarro, eso es cierto. Segundo, el protocolo de Kioto propone reducir en el periodo 2008-2012 las emisiones de gases de efecto invernadero. Dentro de ellos, los perfluorocarbonos. Este es, ya, San Marcos, esta fue una pregunta de examen de admisión. En el último examen, antes de la pandemia, vino esta pregunta. Y era un poquito difícil porque había que recordar esto de los PFCs, perfluorocarbonos. Y esto es cierto, joven. En el segundo periodo de Kioto, mejor dicho, en el periodo de Kioto del 2018-2012, se incluyeron perfluorocarbonos, hexafluorocarbonos y hidrofluorocarbonos, junto con CO2, el metano y el dióxido de carbono, metano y ahí el óxido nitroso. Y la última, joven, ¿de qué sirve un buen aserradero sin un bosque? Se refiere al desarrollo social, dimensión social. ¿Será cierto esto, joven? Falso. Esta es la dimensión ambiental. Falso, joven. Tan falso como cuando ella te decía que te quería, que te extrañaba. Así de falso, joven. La 7 entonces, la D de dinosaurio, la D de diente, verdadero, verdadero, falso. Esa es la secuencia correcta. Falso. Verdadero, verdadero, falso, joven. ¿Ya? La D de diente, ¿ya? La D de dinosaurio, la D de diente, la D de debemos tener memoria, ¿ya? La D de dignidad. Y la última, joven, vamos a la pregunta 8, ¿ya? Vamos a la pregunta 8, joven. Ajá, no sabía el protocolo de Kioto, la 7, por eso algunos fallaron en esa pregunta. Pero sí, era una pregunta difícil y fíjense, esa fue de examen de admisión, la 7. La 8, la última, joven. En el 2015 se desarrolló la Cumbre de las Naciones Unidas, se aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es una hoja de ruta, 193 países, los 3 pilares. ¿Y qué dice, joven? Acciones que se pueden generar por los estados. A ver, ¿cuáles son las acciones amparadas, guiadas por la Agenda 2030? Vamos a ver, joven. Erradicar la pobreza extrema. ¿Qué dice? ¿Verdadero o falso? Es verdadero, joven. Educar acerca del cambio climático. ¿Verdadero o falso, joven? Una educación sostenible y con miras a la sostenibilidad. ¿Es correcto o no, joven? Ahora ya no son 3D, ahora son 4R, disculpe, ya no son 3R, son 4Rs.
recuperar. Y la última, disculpa, la penúltima, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación de los ríos. De hecho, joven. Y la última, mejorar la infraestructura y reajustar las industrias para que sean sostenibles. ¿Qué dice? ¿Verdadero o falso? Mejorar la infraestructura y reajustar la industria para que sea sostenible. Es cierto también, ¿no? ¿Verdad, joven? Todas son verdaderas, todas dicen la verdad. Así como los estudiantes del aula 082, todas son verídicas, todas son honestas, todas dicen la verdad. Así como cuando te dicen a ti que no te quieren, que no te extrañan, que ya no llames, que no gastes tus megas en escribirle, ni mandarle fotitos, ni mensajes. Así de sinceras son, joven. Así de verdaderos son las alumnas del aula 082, como las alternativas de la pregunta 8, todas son verdaderas. ¿Ya? Bien, joven, tómale una captura, tómale una foto, joven. La 8, la D de diente, la D de dinosaurio, la D de debemos esforzarnos, debemos dedicarnos. Y a todos ustedes, jóvenes, muchas gracias por su atención, por su participación. Siempre es un gusto reunirme con ustedes. Jennifer Danitza, Diana Caterín, Karin Alexandra, Martín Quiñones, siempre es un gusto. Jacqueline también, Jacqueline Stephanie, poder reunirnos, poder desarrollar los temas y ver su participación siempre entusiasta, siempre alegre. Muchas gracias, joven. ¿Ya? Ahora sí, ya nos despedimos. Un abrazo fuerte, joven. Nos vemos la próxima semana, ¿ya? Cuídense, jóvenes. No, solucionar domiciliares no hay, pero sí salen las claves. ¿Ya? Cuídense, ahora sí los dejo en muy buenas manos con Flores Mina. Bien, chicos, tómense este espacio, ¿ya? No vayan a salir en línea para esperar al siguiente maestro. Recuerda todas las indicaciones que le voy dando, es muy importante, mis estimados, ¿sí? Entonces, mantenerse en línea, aprovechen este espacio para que puedan tomar de repente alguna bebida, algo caliente o hacer algún ejercicio, ¿sí? Muy bien, chicos. ¿Pipí?